Sí, bueno, según yo, ya he subido todas las notas. No sé, ¿no las encuentras? Creo que ya estoy grabando, sí, estoy grabando. Ajá, exacto, como dice esta Andy, ya están arriba las notas. Pero si alguien no ve las notas, mándeme un correo y se las mando, ¿no? Porque el fin de semana, sábado, alguien me escribió, me parece que Andrés, preguntando por las notas y ya, poco después las- escribí un correo y ya las había encontrado en la carpeta. Entonces, si alguien tiene algún problema, me dice y le mando, ¿no? Las notas o lo que sea. ¿Tú no las ves? Este, bueno, mándame un correo, Suyuan, y te las mando, te las, te regreso el correo, ¿no? Con las notas y checo esperando, bueno, a ver qué puedo hacer, ¿no? Para que todos tengan acceso a ellas. Ajá, exactamente, en el apartado del Classroom donde dice axiomas de la teoría de conjuntos. Ahí, ahí hay ahí hay dos carpetas, una corresponde a las notas y otra corresponde a las grabaciones, y pues cada una, precisamente en la carpeta de notas, ahí deberían de poder encontrar todas las notas, ¿no? Hasta el momento. Ok, muy bien. Este, Perfecto. Vamos a iniciar. Ah, exacto, Suyan. Sí, hay la carpeta donde están las grabaciones. Allá a un ladito tiene que estar la otra carpeta, y dice notas, y ahí van a estar las notas. Si tienes algún problema para ubicar los documentos, me dices y me escribes un correo y ya te doy santo y seña de la ubicación, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Me parece que nos quedamos estábamos checando el axioma 3, que es el esquema de comprensión o separación, ¿verdad? Y les decía que en realidad este axioma es un esquema porque depende, bueno, porque no sé si sea correcto decirlo así, pero espero que se entienda. Este axioma está como que parametrizado por por las propiedades, ¿no? Porque fíjense, el axioma dice, sea P de X una propiedad de X. Eh, Como les decía, en general vamos a pensar a X, sí, como un objeto matemático, pero con mayor precisión, como un conjunto, ¿vale? Aquí vamos a estar trabajando conjuntos y clases. Entonces, aquí particularmente X es un conjunto. De hecho, todos los objetos matemáticos a los cuales se refieran los axiomas siempre van a ser conjuntos, nunca clases. ¿Ok? Los axiomas se refieren exclusivamente a conjuntos, no a clases. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí dice sea P de X una propiedad de X. Entonces, X es un conjunto cualquiera. Para cualquier conjunto A, es decir, si me dan un conjunto A arbitrario, el que sea, hay un conjunto B tal tal que X pertenece a B, si y solo si X pertenece a y X satisface la propiedad B. O sea, en otras palabras, por acá tengo una cierta propiedad P, ¿vale? Ahí está la propiedad P. Por acá tengo a mi conjunto A, digamos que aquí están los elementos de A, ¿vale? Puede tener una cantidad infinita de elementos, que los estoy aquí poniendo como puntitos, una cantidad finita, por lo pronto eso no es relevante. Bueno, entonces nosotros podemos construir un conjunto B a partir de A del siguiente modo. Simplemente nos fijamos en todos los elementos de A que satisfacen la propiedad P, ¿vale? Todos esos elementos de A, digamos que son estos elementos los que estoy subrayando con azul, todos estos elementos los junto en perdón, aquí mejor, ¿verdad? Los junto en una bolsita aparte, ahí está, los junto en una bolsita aparte, y estos elementos, precisamente,
me van a conformar el conjunto B, ¿vale? Son todos aquellos elementos de A que satisfacen la propiedad P, es decir, de A, a partir de A, yo voy a formar un nuevo conjunto, el conjunto B, cuyos elementos son precisamente aquellos elementos de A que satisfacen la propiedad P. En otras palabras, estamos formando un subconjunto de A. Más o menos todos tenemos bien en claro el concepto o la idea, la noción de subconjunto, de ser subconjunto de, ¿ok? Porque la idea de subconjunto más bien es una relación entre conjuntos, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto ya es una forma, este axioma o este esquema, el esquema 3, nos está diciendo un modo particular para construir conjuntos a partir de conjuntos ya dados. Uh-huh. Pero fíjense que este axioma dirá otra cosa si la propiedad P cambia. Es decir, para cada propiedad P voy a tener una forma particular de construir un subconjunto de A. Uh-huh. Y me parece que ya habíamos visto un ejemplo, pero vamos a ver otro. Vamos a ver otro ejemplo particular, ¿no? El ejemplo sería, a ver, permítanme. Vamos a poner ejemplo, pero no quiero escribir con verde. Creo que era un segundo ejemplo, vimos un primer ejemplo, pero vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Permítanme un momento, por favor. Un segundo ejemplo viene a ser, ¿qué pasa si la propiedad P es precisamente X que no pertenece a sí mismo? ¿Okay? Esa es la propiedad P, porque fíjense que la otra propiedad era, la primera propiedad que vimos era X igual a X. Sí, todos estamos conectados, ¿verdad? Sí, me están siguiendo, ¿no? Estoy tratando de retomar parte de la última parte de la sesión del jueves. Ah, ok, muy bien. Ah, hola Jessica, hola. Vamos bien, dice. Ah, ok, perfecto, va, adelante. Qué chido, va. Muy bien. Entonces, tenemos esto, ¿no? Esta segunda propiedad. Aquí pongo, si P de X es la propiedad X, no se pertenece a sí mismo, el axioma correspondiente ¿qué es lo que dice? Aquí lo pongo, ¿no? Poquita parte. Para cualquier conjunto A, para cualquier conjunto A, hay un conjunto B tal que sus elementos, los elementos de B, son precisamente, exactamente aquellos elementos de A que satisfacen que no se pertenecen a sí mismos, ¿vale? Esta es el axioma con esta otra propiedad. Entonces, fíjense cómo pues podemos tener variedad de axiomas, ¿verdad? Un axioma correspondiente a cada propiedad que nosotros, podamos construir, podamos elaborar. De ahí que se le llame esquema de comprensión o esquema de separación. Y bueno, de separación precisamente porque de A separamos, ¿verdad? Separamos ciertos elementos del conjunto A para formar un nuevo conjunto. Pero esto es bien importante, ¿no? Que estamos construyendo un conjunto B a partir de un conjunto A. No es así nada más sacar un conjunto de la nada, ¿no? Tenemos un conjunto A y a partir de A construimos un nuevo conjunto, el cual aquí pues lo estamos denotando mediante B mayúscula. Bueno, entonces, pues estas son precisamente las reglas, son ya 3 de las reglas que tenemos que seguir para poder construir conjuntos, ¿vale? Son las leyes, las reglas, mejor dicho, los axiomas, que nos permiten construir conjuntos de manera lícita, ¿vale?
Bueno, entonces me gustaría ahora ver un segundo ejemplo de una colección de una clase que resulta no ser un conjunto. Probablemente ya han oído hablar mucho de esta clase, pero bueno, vamos a retomarla aquí para ilustrar adecuadamente pues, las ideas que estamos manejando. Y aparte, esa clase me va a servir mucho, esta clase que voy a construir, bueno, que les voy a presentar, para hacer algunos comentarios extra, ¿no? Algunos comentarios importantes. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo pongo? Otro ejemplo de una colección. Otro ejemplo de una colección que no es un conjunto, que no es conjunto, que no es un conjunto. Acuérdense que las colecciones o clases que no son conjuntos les llamamos colecciones o clases propias, ¿ok? Sea, vamos a ponerle así, D igual a la colección de todos aquellos conjuntos, de aquellos, ¿cómo lo digo? Bueno, sí, a la colección de todos los conjuntos, en pocas palabras, sea de la colección de todos los conjuntos, de todos los objetos X, tal que X es un conjunto. Es el universo entero, completito, de todos los conjuntos, ¿ok? Bueno, por el momento, solo tenemos un conjunto construido, bueno, determinado por el axioma 1, que es el conjunto vacío, ¿verdad? Pero por la experiencia que ustedes ya tienen, pues ustedes saben que D es muy grandote, ¿verdad? D es enorme. Pero qué tan enorme, bueno, es lo que ahorita vamos a intentar de entender, ¿no? De medio entender. Entonces, la pregunta clave es la siguiente: ¿es D un conjunto? ¿Será que D es un conjunto? Bueno, ya les anticipé que no lo es, pero digo, para, para ser francos, pues hay que hacernos la pregunta y luego ver cómo la podemos responder, ¿ok? Bien, vamos a empezar un razonamiento, el razonamiento para responder esta pregunta. Vamos a empezarlo así, ¿no? Ya saben, vamos a imaginar que D es un conjunto, ¿ok? Por un momento vamos a tomar por cierto que D es un conjunto. Imaginemos, ya saben que así son los matemáticos, ¿verdad? Que imaginan un buen de cosas y a partir de esas cosas que se imaginan, esas cosas que suponen como ciertas o como falsas, dependerá de la situación en particular, a partir de estos supuestos empiezan a hacer pues una serie de deducciones. ¿Ok? Imaginemos que D es un conjunto. Vamos a imaginar que D es un conjunto. Sea, vamos a tomar la siguiente propiedad. Lo voy a poner, sí, aquí. Sea P de X, precisamente la propiedad X no se pertenece a sí mismo. ¿Sale? Esta famosa propiedad, bueno, famosa para nosotros, ¿verdad? Aquí en nuestro pequeño círculo. Entonces, fíjense, suponiendo que D es un conjunto y considerando esta propiedad P, podemos usar ahora el axioma 3, el axioma de separación, el axioma de comprensión, el que acabamos de comentar, para entonces deducir la existencia de un subconjunto muy particular de C, que es el que voy a escribir a continuación. A ver, por el axioma 3, la colección, no sé cómo ponerle, bueno, le voy a poner así, B cejita, B gorrito, de todos aquellos conjuntos X, de todos aquellos objetos X, tal que X pertenece a C y P de X se verifica, ¿sale? Bueno, lo voy a poner así, y P de X es verdadera.
permítanme, y P de X es verdadera, lo pongo aquí, este BSJ sería un conjunto, ¿verdad? Si suponemos que la clase, que la clase C de todos los posibles conjuntos efectivamente es un conjunto, entonces a partir de este supuesto, pues BSJ o B gorrito sería un conjunto, ¿verdad? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero, y aquí hay que parar las antenitas, ya sabemos que BCJ no es un conjunto, ¿verdad? ¿Sí estamos todos de acuerdo con esto? Porque resulta que BCJ es una forma un tanto diferente de expresar aquella clase propia de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, la que nos llevó a una paradoja. ¿La recuerdan? ¿Sí la recuerdan bien todos a esta clase, la que hemos trabajado, la que empezamos a trabajar la semana pasada, que nos llevó precisamente a esta contradicción, paradoja de... Ah, perfecto. Dice Dayana que se acuerda muy bien. Muchas gracias. Iker también. Perfecto. Quien no se acuerde me dice, por favor. Pero por lo pronto observen que, pues, BSJ es otra forma un poquito diferente de expresar esta clase propia, ¿verdad? Pero ya sabemos precisamente, pero ya sabemos que no es este el caso. No es este el caso. Por consiguiente, C, o sea, la colección de todos o la clase de todos los conjuntos, el universo de todos los conjuntos, no puede ser un conjunto. Es pues una clase propia. Esta C de acá, ay, perdón, puse C, es D, perdón. Ay, qué menso, perdón. D, por ahí sí puse C, en realidad es D, ¿no? Es que se me va. Ahí está, creo que ya no hay ningún error, ¿verdad? Perdón si los confundí, ¿no? Pero creo que no, disculpen. Ok, entonces D, esta D no puede ser un conjunto. ¿Todos están de acuerdo con este razonamiento? Mil disculpas, ¿eh? ¿Todos están de acuerdo con este razonamiento? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Me parece que no, y si lo hay, de inmediato me dice. Muy bien, lo voy a escribir aquí, ¿no? La colección D, la colección D es otro ejemplo, es un segundo ejemplo de una colección que no es un conjunto. Dice, no lo es por la incongruencia que vimos, ¿verdad? Efectivamente, Randy, esa incongruencia, esa contradicción a la cual llegamos, ¿vale? Es la que nos indica que no puede ser un conjunto, efectivamente. Espero que, sí, confirmo lo que dices, Randy, confirmo plenamente lo que dices. La colección D es otro ejemplo de una colección que no es un conjunto. Uh-huh. Es que fíjense, son todo, la clase B, BCJ, son todos, es la clase o la colección de todos aquellos objetos matemáticos X que son conjuntos y que satisfacen P de X, es decir, que satisfacen que no se pertenecen a sí mismos. Esta es una forma un tanto, un poquito más elaborada de decir que B, cejita, B gorrito, es la clase de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Y esta clase, al considerarla como conjunto, recuerden esto, al considerar, al pensar, al suponer que esta clase B gorrito, B cejita es un conjunto, llegábamos a una contradicción. ¿A cuál? A que B gorrito se pertenece a sí misma si solo si no se pertenece a sí misma. Y esta contradicción surge a partir de suponer que B gorrito, está de acá, es un conjunto. ¿Vale?
Entonces, es una Profe, yo tengo colección. una duda. Sí, adelante. No entendí por qué supusimos P de X igual a X no pertenece a X. Ah, porque PDX está representando una propiedad cualquiera, ¿sale? Esta PDX surge precisamente de considerar distintos ejemplos para este axioma, para el axioma 3. ¿Por qué? Porque el axioma 3, esquema de comprensión o separación, empieza con esto, sea de P de X una propiedad de X, o sea, P de X es una propiedad cualquiera. La sesión pasada, permítanme un momento, la sesión pasada habíamos tomado a P de X como la propiedad X igual a X. Y ese es un primer ejemplo de la forma que toma el axioma 3 precisamente considerando a P de X como la propiedad X igual a X. A ver, por acá, por eso le puse el ejemplo 2, pero aquí me regreso y pongo lo que fue el ejemplo 1, me parece, que dice lo siguiente. Si P de X es igual, perdón, si P de X es la propiedad X igual a X, ¿vale? Entonces, el axioma correspondiente, y cuando digo axioma correspondiente, quiero decir que hay que leer el enunciado, este enunciado del axioma 3 con la propiedad P de X, siendo precisamente X igual a X. ¿Vale? Eso es lo que quiero dar a entender con esto último que escribí. Entonces, el axioma correspondiente dice, y acá lo voy a poner, ¿no? Que para cualquier conjunto A, para cualquier conjunto A, permítanme, hay alguien en la sala de espera, un momentito, por favor. Para cualquier conjunto A, hay un conjunto B, voy a bajar un poquito esto de acá. Hay un conjunto B tal que X pertenece a B, si solo si X pertenece a A y X satisface que es igual a sí mismo. ¿Vale? Esta es una forma, lo que en lógica llaman una instancia. Este ejemplo 1 es una instancia, este de aquí, es una instancia, un ejemplo, un caso concreto del axioma 3. ¿Vale? Es un caso concreto del axioma 3. Es decir, vamos a tener tantos axiomas 3, lo estoy diciendo entre comillas, vamos a tener tantos axiomas 3 como propiedades podamos construir. Es decir, si se dan cuenta, este axioma 3 es en principio un montón de axiomas. ¿Vale? Cada axioma correspondiendo con nuestra posibilidad de poder construir una propiedad P. ¿Ok? Más o menos sí queda claro, creo que fue Ilse la que comentó, la que preguntó. Entonces, Sí, profe. precisamente lo que he hecho hasta ahorita, ok, perfecto, es estar jugando con esta propiedad, ¿no? En un primer ejemplo, he puesto esta propiedad, y en un segundo ejemplo es esta propiedad. Creo que me dijiste que sí, Ilse. Excelente, perfecto. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? No sé, creo que sí, Beth Fregoso. Ah, ya, creo que lo cerró. Muchísimas Perdón. gracias, muy amable. No, no hay ningún problema, no te preocupes. Ok, entonces, precisamente jugando, bueno, ustedes mismos y en la tarea ya van a tener la oportunidad de hacerlo, van a estar jugando un poquito más con las propiedades para que ustedes puedan construir sus propios axiomas 3, ¿sale? Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Tengo una duda, profesor. Sí, adelante. Es con respecto a lo de que X pertenece a X. Eso es algo que ningún conjunto cumple, ¿verdad?
que X pertenezca a X. Esa es una pregunta súper interesante y tiene que ver con un axioma que se llama el axioma de buena fundación. Ese axioma no lo vamos a tocar, pero resulta que podemos construir una teoría de conjuntos donde este axioma sea válido, el axioma de buena fundación, que ningún conjunto se pertenezca a sí mismo. Pero hay una teoría de conjuntos que no entra en ninguna contradicción, no tiene ninguna contradicción hasta la fecha sabida, donde se valga que haya conjuntos que se pertenezcan a sí mismos, ¿vale? Digo, esto es todo un tema. Les prometo que les voy a pasar un artículo relacionado con esto. Se los voy a subir a Classroom y cuando gusten, le podemos dedicar una pequeña discusión a este tema, ¿no? Pero por lo pronto, si tú, me parece que, así Andrés, si tú supones que hay conjuntos que se pertenecen a sí mismos, no hay ningún problema, no llegamos a ninguna contradicción en realidad con estos axiomas que estamos trabajando, pero resulta ser muy raro porque en realidad en las matemáticas que usualmente trabajamos no pasa esto, ¿sale? Sería una teoría de conjuntos muy especial, muy particular, si validamos mediante un axioma que existan conjuntos que se pertenecen a sí mismos y en realidad no vamos a crear ningún conflicto, ¿ok? Es que, por ¿Va? ejemplo, con la forma de escribirlos en corchetes, pues vemos que no podría ser, ¿no? En su forma, Este, en esa forma. sí, sí, se verían cosas bien raras, ¿no? Con los corchetes, estarían las cosas se vería muy anidada la cosa, muy rara. Ajá. O sea, habría una anidación infinita de corchetes, pero salvo eso, que lo podríamos saltar incluso, no habría ningún problema en realidad, salvo eso, en general no causa ningún conflicto. Denme Ok. chance, les paso un artículo y acordamos una sesión para discutir este tema, ¿vale? Muchas gracias por Ok. preguntar, Andrés. Sí, ¿Sí? gracias. Ok, perfecto, continuemos. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, algo que quieran señalar? Voy a continuar, ¿sale? Deténganme de momento que crean conveniente. Bien, fíjense, la colección D, habíamos dicho que concluimos que la colección D, eh, que habíamos dicho, no es un conjunto, ¿verdad? D es una clase propia. D es una, lo voy a poner aquí ¿con qué lo pondré? Con azul. Es una clase propia. Aquellas clases que no, o colecciones que no son conjuntos, les llamamos clases propias. Fíjense, bueno, y tenemos un corolario. O sea, una consecuencia de este resultado que acabamos de obtener, corolario. Para todo conjunto, hay un conjunto que no le pertenece. Estarán de acuerdo que esta es una consecuencia, este corolario es una consecuencia de lo que acabamos de checar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pueden hacer este ejercicio. A ver, digamos que yo tomo un conjunto A y resulta que ese conjunto tiene a todos los conjuntos como elementos. En realidad estaríamos entonces trabajando con D, ¿verdad? Y ya vimos que D no es un conjunto. Por lo tanto, cualquier conjunto A que tomen, necesariamente debe de existir algún otro conjunto que no forme filas entre los elementos de A, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto? Y como que esto ya nos sugiere, no sé, de manera muy intuitiva, este corolario nos sugiere ya que los conjuntos, en cuanto a su tamaño, ya tienen una especie de mesura, ¿verdad? Ya no pueden crecer alocadamente. O sea, es decir, tenemos conjuntos muy grandotes como el conjunto de los números naturales, que es un conjunto infinito, ¿verdad? Es el conjunto numerable por antonomasia, es el ejemplo de un conjunto numerable, ¿verdad? Pero, pero hay conjuntos más grandotes que el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, el conjunto de los números reales, que es un conjunto no numerable. Digo, hablo así
porque ya más o menos todos hemos trabajado con estos conceptos, cardinalidad, numerabilidad, conjuntos infinitos, conjuntos finitos en cálculo, ¿verdad? Entonces hay objetos matemáticos que llamamos conjuntos que son que son muy grandes en cuanto a la cantidad de elementos que tienen. Sin embargo, este corolario no deja ver que los conjuntos, después de todo, por muy grandotes que sean, no pueden ser tan grandotes, ¿verdad? Como ejemplo, pues está esta cosa, ¿no? D. D resulta ser una colección tan grande que desborda nuestra idea de conjunto. Y fíjense que es algo importante, precisamente teniendo en cuenta estas cosas tan gigantescas como el conjunto de los números reales, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Desde luego, todo esto que estoy diciendo en algún sentido lo recoge la teoría, esto que estamos trabajando, ¿verdad? Y está interesante porque es algo que ya habíamos discutido antes. Muy bien. Bueno. Entonces, me gustaría señalar lo siguiente. Fíjense, otra vez haciendo una pequeña remembranza de esto último que acabamos de trabajar. Partimos de esta clase D, vimos que esa clase D es una clase propia, y a partir de eso, pues llegamos a este corolario. Resulta que este corolario lo podemos obtener independientemente, permítanme un momento, por favor, si hay alguien que está en la sala de espera, este corolario lo podemos obtener independientemente de que, ¿cómo decirlo?, previamente hayamos considerado o no a esta clase D, ¿sale? Y de hecho, a partir de este corolario, podemos deducir que la clase D es una clase propia, es decir, podemos hacerlo inverso, ¿sale? Porque empezamos de la clase D, ahorita lo que hicimos fue empezar de la clase D y llegar al corolario, y lo que les estoy diciendo es que podemos empezar por este resultado, o sea, demostrar este resultado independientemente de haber considerado previamente la clase D, y luego llegar a que la clase D es una clase propia. Espero no haberlos confundido. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer esto que les propongo y creo que así se va a entender mejor lo que les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, a ver, permítanme un momento, es que para que tengo unas notas nada más para irme guiando y que no se me pase lo que les quiero platicar. Ok, muy bien. Voy a una siguiente página. Si necesitan que me regrese, me dicen, por favor. Muy bien, entonces voy a escribir otra vez el corolario anterior, pero le voy a poner ahora teorema, ¿sale? Para diferenciar de lo que estábamos haciendo aquí, es decir, de que este resultado es un corolario y que todo inicia a partir de considerar a esta clase D. Pero bueno, ahora voy a hacer las cosas al revés y le voy a poner teorema. ¿Sale? Teorema. Para todo conjunto, hay un conjunto que no le pertenece. Demostración. De hecho, digo, esto resulta relevante, me parece a mí, porque esta demostración es un poquito más constructiva que lo que hicimos hasta este momento, ¿vale? Bueno, permítanme escribir la demostración para que se entienda, ¿no? Para que me dé a entender mejor. Ok, para todo conjunto hay un conjunto que no le pertenece. A que exista, Andrés pregunta, ¿no es cierto que A contiene a todos los conjuntos? No es cierto que A contiene a todos los conjuntos. Esta afirmación es equivalente a ¿existe al menos un conjunto que no está en A? Efectivamente. Existe al menos un conjunto que no está en A. Es equivalente. Muy bien, Andrés, perfecto. Demostración. Vamos a tomar un conjunto A cualquiera y de hecho, más o menos vamos a hacer lo que comenta Andrés. De hecho, vamos a exhibir, así les voy a poner, les voy a mostrar
quién es el conjunto que no pertenece al conjunto A, que vamos a proponer a continuación. Sea A un conjunto cualquiera. Sea A un conjunto cualquiera. Lo que haremos, lo que vamos a hacer, será construir un conjunto B, un conjunto B con ayuda del axioma de comprensión o separación, bueno, ya lo pongo todo con minúsculas, del axioma de separación, que es el axioma 3, ¿vale? Que no pertenece a, que no pertenezca a. Muy bien. Se entiende, ¿no? Más o menos qué es lo que voy a hacer, ¿no? Ok. Vamos a definir la siguiente conexión. Vamos a ponerle aquí E, la colección definida por todos aquellos conjuntos X que pertenezcan a A y que no pertenezcan a sí mismos. Otra vez, ¿no? Esta propiedad, ¿no? De que no pertenezcan a sí mismos. Muy bien. Fíjense. Por el axioma de separación, E es un conjunto. Y fíjense, observen que aquí no estamos llegando a ninguna contradicción como hace un momento cuando consideramos a la clase C, ¿vale? Y si se dan cuenta, la clase D, perdón, sigo de necio con la clase C. La clase, bueno, esta de acá, a ver. Esta, perdón, en específico, esta B gorrito, ¿no? D es la clase de todos los conjuntos, ¿no? Observen esta cosa, B gorrito, ¿sale? Ya, captúrenla. Y ahora, observen a E. Se parecen un buen, ¿verdad? Se parecen un buen. Mucho se parecen en su descripción. Pero, como acabamos de observar, B gorrito no es un conjunto, pero E sí es un conjunto, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? Muy bien, ahora viene la parte central de la demostración. Tenemos o afirmamos, bueno, vamos a ponerlo así, tenemos que E no pertenece al conjunto A. O sea, tomamos un conjunto, lo que queremos es demostrar que para todo conjunto hay un conjunto que no le pertenece. Entonces, esto de que para todo conjunto lo estamos representando con un conjunto arbitrario, o sea, A un conjunto cualquiera. Lo que vamos a demostrar, lo que buscamos demostrar es que que como dice Andrés, que al menos hay un conjunto que no pertenece a, ¿vale? Que no es un elemento de A. Y lo hago de manera constructiva. Precisamente propongo a E, que por el axioma 3 es un conjunto. Y lo que a continuación vamos a hacer es demostrar que E no pertenece a A, no es un elemento de A. Muy bien. Tenemos que, bueno, aquí lo estoy afirmando, procedo a demostrarlo. Muy bien. En efecto, notemos que, ¿cómo lo pondré? A ver, permítanme. Que para el conjunto E,
Ujú. Hay dos posibilidades. Bueno, de hecho, estas dos posibilidades corresponden para cualquier conjunto, ¿no? Cualquier conjunto que yo tome, incluso cualquier clase, en particular para E. Que E no pertenezca a sí mismo o que E pertenezca a sí mismo, ¿vale? O sea, tenemos estas dos posibilidades. A ver, permítanme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si qué pasa si E pertenece a sí mismo? Vamos a considerar este caso. Si E pertenece a sí mismo, a ver, fíjense. Pues luego, ajá, pues sí, sí se alcanza a ver. Si E pertenece a sí mismo, observen, entonces E debe de satisfacer la condición de membresía para pertenecer a sí mismo, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? Que esto de acá viene a ser la propiedad que define a E, ¿verdad? Viene a ser precisamente una P de X, ¿sale? Esto es una propiedad del conjunto X. Es un ejemplo más de una propiedad en X. O una propiedad que se refiere a un conjunto X. Bueno, si E pertenece a sí mismo, entonces E tiene que satisfacer P de X. Es decir, E tiene que ser un elemento de A y además E no tiene que ser elemento de sí mismo. Y ahí está la contradicción, ¿verdad? Si E pertenece a sí mismo, entonces, un momento, entonces, E pertenece a A y E no pertenece a sí mismo, lo que no es posible. Creo que desde aquí vamos bien, ¿verdad? Vamos más o menos por la misma forma de razonar que antes ya hemos hecho, ¿verdad? Que antes ya hemos trabajado, lo que no es posible. Bien, vamos con la segunda opción. Si E no pertenece a E, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? A ver. E no pertenece a E, esa es nuestra hipótesis, eso es lo que tenemos por válido. E no pertenece a E. Si E no pertenece a E, entonces E no satisface la propiedad P de X, en este caso P de E, ¿verdad? E no satisface P de E. ¿Qué significa que E no satisfaga P de E? Observen que esta propiedad está compuesta por dos propiedades más chiquitas, ¿verdad? La propiedad X pertenece a, bueno, en general la propiedad P de X está compuesta por dos propiedades chiquitas. X pertenece a y X no pertenece a sí mismo. Para que un conjunto X en general satisfaga la propiedad P de X, la propiedad P, tiene que pasar que simultáneamente, al mismo tiempo, sea verdadero que X pertenece a A y que X no pertenece a sí mismo. Si un conjunto X satisface esta parte de aquí y esta parte de aquí simultáneamente, entonces X satisface toda esta propiedad, ¿vale? Entonces, para que un conjunto X no satisfaga P, tiene que suceder que o bien X no satisface esta parte, es decir, X no pertenece a A, o bien X no satisface esta parte, ¿vale? X pertenece a sí mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos con esto? Esto es lógica básica, ¿no? Por cierto, mañana van a trabajar con el ayudante Edgar y le pedí que trabajaran con un poquito más de detalle esta parte de lógica y propiedades, ¿vale? Para que les quede muchísimo más claro, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que todo va bien, ¿verdad? Entonces, que E no satisfaga esta propiedad significa que o bien E no es un elemento de A, o bien E no pertenece a E. Pero nuestro supuesto es que E no pertenece a E, ¿verdad? Este es nuestro supuesto. Por lo tanto,
esta parte sí se satisface. Luego, para que esta propiedad sea falsa, esta parte no se puede satisfacer. Es decir, X no pertenece a. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo claro? Por lo tanto, si E no pertenece a E, es inmediato, lo voy a escribir, bueno, no es inmediato, ¿verdad? Se sigue que, mejor lo pongo así, ¿no? Se sigue que E no es un elemento de A. ¿Vale? Es pura lógica, lógica sencilla, ¿eh? Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es lógica sencilla. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todos estamos de acuerdo, absolutamente todos los 58 compañeros, compañeras, compañeros que estamos aquí, todos estamos de acuerdo en que E no pertenece a A. ¿Alguien no está de acuerdo? Me parece que todos estamos de acuerdo y si no, me dicen, por favor, me lo dicen ahorita o si gustan, me lo dicen después, ¿vale? Me mandan un correo, lo que gusten y podemos detallar. Muy bien. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? E no pertenece a. Les decía que precisamente la demostración me permite, a través de esta demostración, pues estoy construyendo el conjunto que no pertenece a. Y fíjense, aquí no llegamos a ninguna contradicción. No hemos llegado a ninguna contradicción como en el caso de esta cosa, ¿verdad? Con esta cosa sí llegamos a que B no es un, B gorrito no es un elemento de sí mismo, sí, solo sí, B gorrito es un elemento de sí mismo. Aquí no llegamos a una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos llegado a una contradicción? Todo va claro. Desde luego es lo esperado, ¿verdad? Porque pues estamos siguiendo los axiomas, pero entonces fíjense del poder de los axiomas, cómo es que los axiomas nos impiden o nos ayudan, nos orientan para no caer en este tipo de cosas, ¿no? Pensar que esta cosa es un conjunto, siendo que no lo es. Bueno, cuando no lo es. Y de aquí se sigue el siguiente corolario. El conjunto de todos los conjuntos no existe. ¿Sale? ¿Quién es el conjunto de todos los conjuntos? Pues vendría a ser precisamente D, ¿verdad? Entonces, nos fuimos a la inversa, ¿verdad? Ok, hasta aquí todo bien. Y si están de acuerdo que que efectivamente este resultado, el conjunto de todos los conjuntos, en realidad no es un conjunto, existe, es una clase propia. Bueno, fíjense, hay varias cosas importantes que señalar a este respecto. Permítanme un momento, quiero hacer algunos comentarios breves. Ajá, algunos comentarios breves. Todo bien, dice Iker, perfecto. Si alguien tiene una duda, me dice. Muy bien. Fíjense, entonces, esta propiedad, porque todo fue que, bueno, a ver, lo escribo acá. Bueno, parte fundamental de lo que hemos hecho hasta ahorita fue considerar precisamente esta clase, ¿verdad? Y pensar que esta clase es un conjunto y llegar a una contradicción, ¿vale? Entonces uno podría pensar que esta propiedad es como que quizás la propiedad que nos llevó a la contradicción, ¿cierto? Porque esta propiedad pues es la que nos permite, pues es la que nos permite construir esta clase. Pero si se dan cuenta, precisamente a partir de esto, no es esta propiedad la que nos lleva a la contradicción, ¿verdad? O sea, porque precisamente esta clase E está utilizando para definir a esta clase E, estamos utilizando esta propiedad y no hemos llegado a ninguna contradicción. De hecho, E sí es un conjunto. ¿Qué es lo que está pasando de fondo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué llegamos a esta contradicción? La contradicción, ¿sí? La contradicción surge de que quisimos construir, lo voy a decir así, quisimos construir un conjunto a partir de la nada, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Que quisimos o intentamos o pensamos que esta cosa podría ser un conjunto simplemente considerando esta propiedad y ya, tan solo con una propiedad. Pero precisamente lo que nos está diciendo el axioma 3, lo que nos está diciendo el axioma 3, el axioma de comprensión,
o el axioma de separación, esquema de separación, es que para especificar, esto es bien importante, para especificar un conjunto, ¿vale? No basta con solo tomar una propiedad y ya, con solo invocar una propiedad y ya. Es necesario, también, súper necesario, disponer previamente de un conjunto al cual le podamos aplicar la propiedad. Ajá. Ajá, exactamente, Andrés. Exactamente, exactamente, exactamente lo que comenta Andrés, ¿no? Efectivamente. Es decir, al menos en lo que respecta a la teoría de conjuntos, nada surge de la nada. No pueden surgir los conjuntos de la nada. Y con esto que acabo de comentar, puntualizo la importancia del axioma 1. Existe al menos un conjunto. Muy sencillo, pero ahí está. Un conjunto que no tiene elementos. El conjunto vacío. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo van trabajando estos tres conjuntos muy bien entre sí. ¿Vale? Fíjense, la diferencia capital, entonces, entre esta clase, que es un conjunto, ¿vale? El conjunto E, y la clase, B gorrito, es que precisamente fíjense, si nosotros suponemos que, como aquí, a ver, me regreso rápidamente, ¿no? Suponíamos que E no se pertenece a sí mismo y pues finalmente concluíamos que entonces E no pertenece a, ¿verdad? Pero fíjense qué pasa aquí. Si suponemos que B gorrito no pertenece a sí mismo, entonces decimos, ok, pues resulta que esta propiedad, esta P de X que es esta de aquí, se satisface, ¿vale? Pero si estamos bajo la hipótesis de que B gorrito es un conjunto, esta propiedad también se satisface, ¿verdad? Porque precisamente D es la clase de todos los conjuntos. Entonces, pues se satisface esta parte, y entonces, bajo la hipótesis de que B gorrito no pertenece a sí mismo, concluimos que B gorrito sí pertenece a sí mismo. Ahí está la contradicción, aquí está precisamente la situación de que D es algo enorme, D no permite restricción alguna. En cambio, A sí permite, en algún sentido, sí permite una restricción. De algún modo, A le da límites, circunscribe a E, a la clase E, el conjunto A, circunscribe a la clase E dentro de ciertos límites, ¿verdad? Bajo ciertos límites, ¿vale? Como comentaban en la sesión última que tuvimos, de algún modo el conjunto A amarra al conjunto E, a la clase E, para que no se desborde y termine siendo un conjunto. En una de esas, un conjunto enorme, un conjunto gigantesco, pero finalmente un conjunto. ¿Ok? Más o menos se entiende. Dice Mauricio, si para definir un conjunto necesitas otro conjunto, tiene que haber un conjunto origen. Ese es el vacío. Efectivamente, Mauricio, tienes toda la razón. El conjunto vacío, y es algo interesante, digo, desde el punto de vista filosófico es algo extraño, ¿no? Cómo a partir de un conjunto que no tiene elementos se construye todo. Bueno, es el caso. Resulta que el conjunto origen es el vacío y a partir de él surgen los naturales, de los naturales, eso lo van a platicar un poquito con esta Jessica, de los naturales surgen los enteros, de los enteros surgen los racionales, de los racionales surgen los reales y de los reales surgen los complejos y en fin, ¿vale? Pero sí, efectivamente, como lo comentas, Mauricio, bien, muy excelente comentario. ¿Cuál es entonces la diferencia? Permítanme comentar esto último y ya nos vamos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un conjunto y una clase? Bueno, habíamos dicho que los conjuntos efectivamente son casos particulares de clases o colecciones, ¿verdad? Usamos la palabra colección o clase, usamos la palabra colección o clase simplemente por comodidad de nuestro propio lenguaje, para simplificar ciertas cosas que
queremos describir, como por ejemplo, pues simplemente expresar de forma abreviada, que sería, digamos, la utilidad principal de una clase, ¿sale? Expresar de forma abreviada y simple, pues, que hay ciertos objetos matemáticos que cumplen una cierta propiedad, ¿sale? Hablar de forma abreviada, mejor dicho, identificar, digamos, de forma rápida a todos los conjuntos que satisfacen una cierta propiedad. Más o menos esa sería la idea de clase, ¿no? Una clase recoge, identifica a todos los conjuntos que satisfacen una cierta propiedad. Resulta que algunas de estas clases son particularmente un conjunto. Ajá, son conjuntos. Entonces, la diferencia básica es que, fíjense, es que los conjuntos están adscritos, pertenecen, ¿vale?, a una teoría matemática y las clases no. Esa es la diferencia principal. Los conjuntos son clases, ¿sí? Son colecciones, pero resulta que aquellas colecciones que son conjuntos pertenecen a una teoría matemática, que es la teoría de conjuntos, que es la que estamos construyendo ahorita. Y solo vamos a construir lo mero básico, ¿no? Los axiomas. Y las clases no. Las clases no pertenecen a esta teoría que estamos trabajando. En particular a esta teoría, porque como les decía, existen teorías matemáticas que abarcan a las clases, pero en esta teoría que estamos construyendo, las clases no son objetos de esta teoría, no pertenecen a esta teoría. Entonces, utilizamos a las clases simplemente por comodidad, para describir los objetos, todos aquellos objetos, para identificar a todos aquellos objetos que satisfacen una cierta propiedad o ciertas propiedades y hasta ahí. No estamos definiendo qué significa una clase, no estamos definiendo a las clases, simplemente son formas de señalar cosas que alcanzamos a percibir, cosas matemáticas, objetos matemáticos que alcanzamos a percibir. Si ustedes van y estudian un poquito sobre esta otra axiomática, que sí efectivamente recoge a las clases y las estudia detalladamente, ahí tampoco se define lo que es una clase, a semejanza de lo que estamos haciendo aquí, que no definimos qué son los conjuntos, pero hasta ahorita, como pueden ver, los trabajamos muy bien sin decir qué son. Simplemente los describimos a través de los axiomas. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, compañeras, compañeros? Dice Mauricio que todo bien. Perfecto, termino la grabación. Dice Miguel que todo claro. Diego, ok, excelente. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, les agradezco mucho su asistencia. Mañana trabajan con los ayudantes, con Edgar, el miércoles con Christopher, el jueves conmigo y el viernes con esta Jessica, ¿ok? Entonces, termino la grabación, perdón, la grabación, perfecto. Al ratito